Hoy nos encontramos en uno de los lugares más biodiversos y mejor conservados del mundo, En esta entrega les presentamos la guía turística de la parroquia de Mindo, donde les mostraremos muchísima naturaleza, actividades de aventura y el mejor chocolate de la zona. Yo soy Jackie. Yo soy Felipe, guías nacionales de turismo, y les damos la bienvenida a Guías Viajeros de Ecuador. ¡Comenzamos! La parroquia de Mindo se ubica a 70 kilómetros de la ciudad de Quito, en el cantón San Miguel de los Bancos, al noroccidente de la provincia de Pichincha, y se encuentra emplazada en un gran valle subtropical a pocos kilómetros de distancia del cráter del volcán Guagua Pichincha. La parroquia de Mindo se localiza a una altura de 1.250 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, este territorio se encuentra influenciado por el bosque protector Mindo-Nambillo, el cual pertenece a las áreas protegidas del Ecuador, con una altura que oscila entre los 1.180 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.780 metros. Mindo fue considerado uno de los tambos más importantes en el trayecto Esmeraldas-Quito, donde chasquis y mindeláes intercambiaban productos y mercancías. Existen varias versiones acerca del origen de su nombre, sin embargo se cree que proviene del vocablo mindu, referente a mindelae, que significa mercader. Según diversos estudios, esta zona fue habitada por una importante tribu conocida como Yumbos, personas calificadas como pacíficas, amigables y nobles. Sin embargo, fueron conquistados por los caras durante su paso al reino de Quito. El 20 de mayo de 1861, este poblado fue declarado como la primera parroquia de la provincia de Pichincha por el presidente de la República de aquel tiempo, Gabriel García Moreno, considerándose como una de las parroquias más antiguas de la región. Las actividades y atractivos que les presentamos en esta guía pueden realizarlas de acuerdo a su gusto, a su tiempo y a sus preferencias. Recuerden que los horarios de atención y los precios de ingreso se encuentran en la cajita de la descripción del video. En nuestro caso, hemos recibido la cordial invitación de nuestros amigos de Cumba Med, quienes también operan varios de los atractivos de la zona y con quien viviremos la experiencia completa por un fin de semana. Incluye alojamiento y alimentación. Lo mejor es que estamos muy cerca del centro poblado de Mindo, aparte que estamos rodeados de muchísima naturaleza. Al final del video les mostraremos más de las instalaciones de este lugar. Sin más, queridos amigos, damos comienzo a este video. Si aún no están suscritos, les invitamos a que lo hagan para que no se pierdan nuestros próximos videos. Y si desean apoyar este proyecto independiente, por favor no corten los anuncios. Comenzamos. Número 1. Tarabita de Mindo y Santuario de las Cascadas. La Tarabita de Mindo se ubica aproximadamente a 25 minutos del centro poblado de la parroquia, en medio del exuberante bosque nublado del Chocó andino. Los visitantes se desplazan de un lado al otro del río, disfrutando de una emocionante experiencia y de la vista panorámica del entorno. La Tarabita se ha convertido en la atracción turística más popular de la zona, pues combina aventura, ecoturismo y ofrece a los turistas la posibilidad de conectarse con la naturaleza y apreciar la biodiversidad única del lugar desde las alturas. Punto de llegada, cruzaron 530 metros de largo, punto donde se encuentra. Son 7 cascadas que están distribuidas en 3 rutas diferentes. Se dirigen por el sendero, van a llegar a una intersección. Hacia la derecha, ruta 1, Cascada Nambillo, la más cercana, 15 a 20 minutos. De la intersección hacia la izquierda, la ruta 3, Santuario de Cascadas. 35 minutos la primera, 2 minutos la segunda, luego cada 10 minutos las siguientes cascadas. Todo el recorrido les toma aproximadamente 1 hora de ida, 1 hora de retorno, adicional el tiempo que ustedes se queden en cada uno. Hacia allá tenemos la ruta 2, Cascada Reina, 50 minutos de ida, 50 minutos de retorno. Es una de las cascadas más altas y más bonitas que hay dentro de la reserva. Nosotros decidimos recorrer el sendero que conduce hacia el Santuario de Cascadas, que permite apreciar la gran diversidad biológica de Mindo, razón por la cual fue declarada en 1997 como la primera área IVA del Ecuador, además de ganar varios años consecutivos el primer lugar en el conteo navideño de aves que se celebra en más de 1000 lugares alrededor del mundo. Mindo también forma parte de la Reserva de Biosfera del Chocó andino, declarado por la UNESCO en el 2018. Después de casi 35 minutos de caminata de dificultad media, llegamos a la cascada Ondinas, que nos recibe con sus cristalinas aguas, siendo la primera de las 5 caídas de agua que conforman el santuario, y que se las mostramos a continuación.
Finalmente, luego de disfrutar de una amena caminata, nos dimos un refrescante chapuzón en la cascada Maderos, última del santuario. Número 2. Tubing. Mindo es conocido también por ofrecer variedades de actividades recreativas y de aventura, siendo el tubing una de las más solicitadas. Teniendo en cuenta las seguridades del caso y el uso adecuado del equipo, esta actividad consiste en flotar sobre cámaras neumáticas mientras son arrastrados por las frescas aguas del río Mindo que atraviesa toda la parroquia. A lo largo del trayecto disfrutarán de la adrenalina y del hermoso paisaje a ambos lados de la orilla. Podrán observar mucha vida silvestre, en especial aves como garzas y tucanes, y tendrán mucha diversión en general. Número 3. Mariposas de Mindo. Este colorido espacio constituye un criadero de mariposas para exhibición, reproducción y conservación de las especies en el bosque nublado de Mindo. Luego de una breve explicación acerca del ciclo de vida de estos insectos, pueden recorrer todos los espacios interiores donde observarán las crisálidas de mariposa con sus colores y formas increíbles, muchas de ellas semejantes a joyas o mimetizadas como hojas. Conforme avancen, pueden maravillarse con las más de 1000 mariposas de varios colores volando a su alrededor. También existen algunas torres de observación hechas con materiales de la zona, como bambú y pambil, donde podrán disfrutar de la belleza del bosque nublado de Mindo. Al finalizar su recorrido, les recomendamos visitar la tienda de artesanías, las cuales están inspiradas en el entorno natural de las mariposas, colibríes y la flora del entorno. Adicional, recomendamos no utilizar repelente de insectos, pues podrían afectar a las especies del mariposario. Número 4. Mindo Maya, chocolate artesanal. Y para finalizar este hermoso día, nada mejor que visitar Mindo Maya, una fábrica artesanal mindeña dedicada a la elaboración del mejor chocolate oscuro en diferentes porcentajes y sabores, utilizando cacao ecuatoriano fino de aroma y promoviendo el cuidado del ambiente. En este lugar realizarán un tour guiado vivencial lleno de sabores y sensaciones que despertarán sus sentidos. El recorrido inicia aprendiendo sobre las bondades del árbol de cacao, su proceso de cultivo y cosecha. Luego conocerán cómo se seleccionan y se cuidan la calidad de los mejores granos de cacao. Después visitarán el taller artesanal de chocolate, donde de la mano de maestros chocolateros experimentados se sumergirán en el arte de la tostada y molienda del cacao mientras observan cómo se liberan sus sabores y aromas. Después obtendrán pasta de chocolate con la cual realizarán diferentes actividades, entre ellas aplicar una mascarilla muy saludable para la piel. También degustarán la famosa bebida de los dioses. Luego catarán chocolate en diferentes porcentajes y combinados con interesantes ingredientes como naranja, hierba luisa, ají, entre otros. Finalmente, degustarán un delicioso brownie con chocolate caliente y frutas de la zona. También tendrán la oportunidad de adquirir diversos productos de la tienda como barras de chocolate y té de cacao. Número 5. Teleférico montañero Minjoy Park. Iniciamos un nuevo día listos para vivir la adrenalina desde las alturas en el teleférico montañero de Mindo, obra de ingeniería que consiste en un sistema de transporte aéreo que los llevará a una emocionante aventura sobre el bosque nublado, ofreciendo vistas panorámicas espectaculares de la flora y fauna que habita en esta región. A bordo de cabinas cómodas y seguras podrán experimentar la majestuosidad de la naturaleza mientras ascienden por las montañas por aproximadamente 15 minutos, atravesando 2 estaciones que les permiten disfrutar de diferentes perspectivas del entorno. Al llegar a la estación final, pueden visitar la escalera al cielo, desde cuyo último piso tendrán una de las vistas más completas del bosque de Mindo y del Chocó andino. Si el sistema se detiene al subir o al bajar, no se preocupen, pues significa que más personas están embarcando. El teleférico montañero es una actividad imperdible que combina la emoción de la altura con la belleza natural de este paraíso ecuatoriano. Número 6. Sullana Mindo Eco Park. Continuando con más aventuras, les presentamos el primer columpio extremo de Mindo, ubicado en Sullana Eco Park.
En este sitio podrán vivir la adrenalina al máximo en su columpio doble de 24 metros de altura que los balanceará a 45 metros en péndulo hacia un abismo con una hermosa vista del centro poblado de Mindo y del bosque nublado. Esta actividad es perfecta para descargar las tensiones, el estrés y para superar los miedos. También podrán tomarse hermosas fotografías en el columpio con alas, en la pirámide de colores y en su torre mirador. Podrán observar aves y muchas coloridas flores en sus senderos, destacando las orquídeas. Número 7. Mindo Canopy Adventure. En este lugar podrán vivir la adrenalina al máximo con las diversas actividades de aventura que ofrecen. Una de las más solicitadas es el Canopy, teniendo siempre en cuenta las seguridades del caso, tanto en sistemas como en equipo. Esta consiste en un recorrido por 10 cables diferentes que les harán sentir que vuelan entre las montañas del bosque nublado de Mindo mientras observan la belleza natural del entorno. Otra actividad imperdible es el ciclo canopy, también conocido como skybike, que consiste en pedalear una distancia de 600 metros entre ida y vuelta, viviendo la experiencia de pasear en bicicleta sobre las copas de los árboles y en medio del bosque. Y por si desean aún más adrenalina, aquí también podrán realizar este columpio extremo de 40 metros de largo y 25 metros de alto, que los balanceará como Tarzán en medio de la naturaleza. Número 8. Punto ornitológico. El punto ornitológico de Mindo es uno de los mejores sitios para los amantes de las aves, pues tendrán la oportunidad de observar una gran variedad de especies endémicas y migratorias que llenan el aire con sus cantos y colores, destacando a los colibríes que se acercan sin ningún temor a beber el agua de flores y tapas que pueden sostener en sus manos. También pueden visitar la torre de observación desde donde se aprecia el poblado de Mindo y sus alrededores. Este sitio es sin duda un refugio para la biodiversidad aviar y un destino ineludible para aquellos que desean sumergirse en el asombroso mundo de las aves en plena naturaleza. De esta manera culminamos con las actividades de esta primera guía turística en la zona. Ahora, a la hora de comer, encontrarán muchos restaurantes con variadas y deliciosas opciones de comida en toda la parroquia. En nuestro caso, recomendamos Serenity Lounge Bar, ubicado a pocos metros del Parque Central. Aquí podrán degustar refrescantes bebidas y una exquisita gastronomía local e internacional. Nosotros ordenamos algunas de las especialidades de la casa, como los quesos fritos acompañados de mermelada, la paella, el lomo fino y el churrasco. Los precios son cómodos, el ambiente muy acogedor y la atención de primera. No dejen de visitarlos cuando vengan a Mindo. Queremos agradecer de manera especial a nuestros amigos de Hostería Cumbamela por la cordial invitación y las atenciones recibidas. Junto a ellos podrán realizar todas las actividades que les mostramos, de manera organizada, cómoda y segura cuando visiten Mindo. Adicional, aquí podrán hospedarse en cómodas habitaciones simples, dobles y cabañas familiares rodeadas de mucha naturaleza. Podrán caminar por sus amplios espacios verdes, relajarse con la terapia de peces en la laguna y disfrutar de la piscina durante su estadía. La hostería cuenta con servicio de Wi-Fi, alimentación completa inspirada en la exquisita gastronomía local y tours por toda la parroquia de Mindo. La amabilidad del personal y sus propietarios harán que su experiencia sea algo inolvidable. Los contactos se encuentran en la descripción de este video. Recomendamos ampliamente Hostería Cumbamela, el centro de tu energía. De esta manera culminamos esta guía turística actualizada. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad y agradecemos a todas las personas que fueron parte de este video. Sin más, queridos amigos, nos despedimos. No olviden por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y también no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan los próximos videos. Un abrazo grande a todos y recuerden que con Guías Viajeros de Ecuador conocerán el Ecuador real. Hasta la próxima.